Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, gracias a Dios primeramente porque nos permitió estar aquí este día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, o al menos ya se nos haya adelantado alguno de los que estamos aquí, o en sueños. Bueno, su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Amén. Dios es bueno. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile: Dios te bendiga. Aunque sea tu esposa y dices: yo lo veo todos los días. Yo oro por él todos los días, o oro por ella, o por mis hijos y todo. Bueno, su misericordia de Dios es buena. Hermanos, muchas gracias por todos aquellos que estuvieron orando por nosotros, por mi esposa. Acabamos de llegar el día de ayer de Houston y bueno, estuvimos allá hasta el jueves y Dios fue bueno, amén. Dios en su infinita bondad, Dios es bueno. Reciban bendiciones de todas las iglesias de Casa de Oración, del pastor Chuy Olivares y cada uno de todo lo que es Estados Unidos. No solamente mandan saludos a los que pude estrechar la mano y convivir con ellos un poco, y pues les mandan muchas bendiciones, amén. Gracias a Dios porque nos permitió ir allá y estar un rato en comunión con ellos y aprender mucho de la palabra. Y bueno, pues tenemos una gran responsabilidad y pues siervo inútiles somos solamente cuando el Señor nos pida hacer lo que tengamos que hacer. ¿Qué le parece si estudiamos la Biblia? ¿Le parece? Estudiamos lo que es nuestra declaración de fe. Seguimos estudiándola los días miércoles, ya vamos avanzando, estamos en lo que es la iglesia, pero aquí en domingo estamos en lo que es algo que a veces dice uno: quiero reservarme decir cosas y todo esto, pero bueno, la palabra de Dios es confrontativa, pero también es de alivio a nuestra alma, amén. Debe de ser esa medicina, ese bálsamo a nuestra alma. Y vamos a ver acerca de la caída del hombre. Estuvimos viendo acerca del origen del hombre, cómo Dios lo formó, pero dentro mismo, si ustedes se dan cuenta, en Génesis 1 y 2 aparece todo, porque Dios hizo todo y fue bueno en gran manera. Así lo dijo Dios, ¿verdad? No lo dijo ningún hombre, ningún iluminado, sino la palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de hombres de Dios, hombres como usted y como yo, que Dios tuvo a bien usarlos, y escribieron que Dios todo lo que había hecho fue bueno en gran manera. O sea que usted fue en el principio, lógico, tú y yo fuimos hechos porque Dios fue bueno, y en gran manera hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y luego de ahí vimos y estudiamos que sacó a la mujer ¿de dónde? De la costilla del varón, ¿sí o no? Todo eso. Pero ahora vamos a ver un poquito. El tiempo lo que nos permite es la caída del hombre, pero dentro Dios no nos dejó así como que ahí está, ya te caíste. Y yo creo que me ha tocado ver que a muchos de los padres no corren ya para sus hijos. No sé si usted ha visto uno, ya se cayó, se raspó, se rompió la boca y todo, y dice el padre sentado: levántese que tiene que aprender. La vida está llena de golpes. ¿Han visto padres así? Pero he visto otros que en su amor por su hijo salen corriendo. Bueno, más las mamás, ¿va? Y hasta la fecha es cuarentón y se tropieza y sigue, ¿eh? Pero el padre somos más, pero Dios no. Dios es amoroso. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado un Dios de amor? Pero también vemos que Dios hizo algo al principio. Y en Génesis capítulo 3, si puede abrir su Biblia, los que traigan su Biblia, vamos a leer en un momento más Génesis capítulo 3, sin antes hacer una oración. Y le voy a pedir, por favor, que me pongan en las manos del Señor, que no sea yo, sino que el Espíritu Santo les habla a cada uno de ustedes, porque Dios espera una respuesta cada vez que usted escucha la palabra, que usted hable su Biblia. ¿Saben qué Dios espera de nosotros? Respuesta y obediencia. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Todos. Usted cuando impone algo a su hijo, le enseña a su hijo algo, ¿usted qué espera de su hijo? Que escuche y que obedezca. Bueno, pues Dios ni más ni menos. Cierre sus ojos ahí en su lugar y mientras ahorita abrimos Génesis capítulo 3. Padre, gracias te damos, Señor, por la presencia de tus hijos, de los santos, de aquellos que han venido, Señor, escuchado, pero todavía no han entregado su vida a ti, Señor. Sabemos que tú eres todo, lo acabamos de cantar, Señor. Tú eres todo, tú llenas todo, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra, el mar, los astros, Señor, del universo, y nos creaste a nosotros a imagen y semejanza, Señor. Sacaste a nuestra esposa, a la mujer, Señor, de un lado de nosotros, Señor, para que te diéramos honra y gloria y te obedeciéramos, Señor. En esta hora estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, escuchar tu dulce voz, para ser, Señor, no solamente
oidores, sino ser transformados y ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos que nos permites, Señor. Padre, prefiero menguar para que tú crezcas. He aquí un siervo inútil, Señor, un vaso que, Señor, no es tanta importancia el vaso, sino lo que el vaso pueda dar, Señor, y que sea tu palabra, Señor, lo que sacie la sed de cada uno de mis hermanos y que nos confronte, que nos aliente, que nos anime, pero sobre todo que podamos hacer tu palabra y hacer tu voluntad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mira, hermanos, la caída del hombre, si todos vemos, siempre se ve desde el principio de los tiempos, la caída del hombre, pero también hubo algo, la redención. ¿Y qué pasó en la caída del hombre? Yo creo que muchos de ustedes, todos de nosotros hemos escuchado lo que pasó. Y no fue que se desmayó, sino que el hombre murió. Decía la canción, ¿y qué fue lo que se pasó? Pues se desmayó. No, el hombre, ¿qué fue lo que pasó? La caída y su redención, vimos acerca del origen del hombre, es creación divina de Dios y inmediata en estado de inocencia. Éramos inocentes. Bueno, al principio había inocencia, así como sus hijos y mis hijos, ¿no? Al principio no hay maldad en ellos. Aunque nosotros como padres tenemos que siempre utilizar la palabra no para todos, ¿verdad o no? Sí, o sea, siempre, no esto, no el otro, no brincas ahí, no vayas para allá. Y más cuando estamos en una fiesta o conviviendo familiarmente y hay una calle en nuestro hogar, tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que para allá no salgas. Siempre hay un no. Y Dios en su bendita bondad y soberanía, pues le dio todo al hombre. Todo lo hizo en inocencia y todo lo que ustedes han estudiado, visto. Pero después vemos que su caída del hombre fue voluntaria. Nadie lo obligó, ¿ok? Nadie lo obligó. El hombre voluntariamente pecó, perdiendo así su estado original. ¿Cuál estado original? De inocencia y comunión con Dios todos los días, cada día. Pero después de eso vamos a ver a grandes rasgos lo que es su redención. O sea que su única esperanza de redención tuya y mía, hermanos, está en Jesucristo. Solamente. Solo Cristo salva porque es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hemos hablado, hermano, de que Adán fue a imagen y semejanza de Dios. Ahorita vamos a leer la Biblia, lo que van a decir, bueno, pero en Génesis capítulo 1, versículo 28, solamente hay unas cosas que quiero retomar de ahí, que él fue a imagen y semejanza de Dios creado, ya que salió de las manos del Creador. Adán no tenía pecado. Todos estamos de acuerdo con esto, que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios sin pecado. Su naturaleza, la naturaleza de Adán era pura, no tenía ni siquiera la tendencia al pecado, imagínense, ¿no? Qué pureza. O sea, usted y yo no sabemos vivir sin pecado, porque está allí. Es nuestra naturaleza, en nuestra mente y pues en nuestros deseos o en muchas cosas, siempre es la naturaleza viciada a eso, al pecado, pero gracias a Cristo porque Él venció. Venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y juntamente con Él nos dio vida, y vida en abundancia. No vida de abundancia en bienes, sino la vida espiritual que tenía Adán y Eva antes del pecado. ¿Me acompaña ahí? No tenía ni siquiera la tendencia del pecado, sin embargo, sí era posible que Adán pecara. ¿Por qué? Porque Dios no hizo un robot. Dios hizo a alguien con la libertad, hermanos, con el libre albedrío que le llamamos, de escoger para decidir en obedecer o desobedecer, así como sus hijos tienen la libertad de obedecer o desobedecer. Pero usted no deja de ser padre porque desobedezca, ¿o sí? No, sigue siendo padre, sigue amando, sigue disciplinando. Dios sabía que Adán necesitaba una mujer, porque no se encontró ayuda idónea para él. Cuando le puso los nombres a los animalitos, dijo, bueno, no hay nadie. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso a veces tenemos que poner atención en el tiempo que el hombre a cierta edad no debe de estar solo. Ahora, con esto voy a decir, es algo nomás entre paréntesis, si alguien tiene el don de continencia, pues bueno, que viva y honre a Dios, ¿no? Que no sea por imposición humana, sino que es un regalo que Dios da, la continencia para mujer o para hombre. Pero bueno, él necesitaba una pareja, así que hizo de Adán que cayera en sueño profundo mientras él dormía. Dios tomó una costilla de su costado de Adán y de ahí formó su esposa, su pareja, su mujer, para él mismo.
Adán le llamó Eva, que quiere decir, o en la Biblia nos habla de la definición, madre de todos los vivientes. O sea que en ella, tanto el hombre como la mujer, estamos representados en Adán y Eva en ese momento. Y le dijo estas palabras, Génesis 1:28, les dio esta bendición o estas palabras: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios le puso en el jardín del Edén, que era hermoso, era muy hermoso. Si usted dice, no, Cancún son unas playas paradisíacas, los que han ido a Cancún, me ha permitido el Señor desde muy chico poder ir 2 veces, y bueno, ahorita ya está muy diferente. No se crean que solo Veracruz es bello, no se crean de eso. Hay lugares mucho más bellos, aunque Dios bendiga Veracruz. Pero el jardín, el huerto del Edén era un lugar muy, muy hermoso, que Dios lo preparó. ¿Para quién? ¿Para Dios mismo? No, para el hombre y la mujer. Amén. Los preparó. El trabajo de Adán era 2 cosas, lo vimos el domingo pasado: labrar, o sea, trabajar la tierra, y guardar el huerto. ¿Se acuerdan? Labrar y guardar el huerto. Dios hoy en día nos ha dado a lo mejor una familia hermosa, que tenemos que trabajar todos los días, trabajar en nuestro carácter, nuestra forma de ser, y guardar nuestra familia. Pero ¿a quién se le da esto? Al varón. ¿Estamos? Al varón se nos da esto. En el huerto había muchas clases. Ahora quiero que te imagines esto. En el huerto había muchas clases de diferentes árboles. Ponte a pensar en esto. Demasiados árboles. Pero 2 de ellos eran distintos de todos los demás. Ahí en Génesis 2, versículo 8 al 9, uno de estos se llamaba el árbol de ¿qué? De la vida. Y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Acuérdense que fuimos creados, éramos inocentes, pero Dios nos dio la libertad. Nos dio la libertad. Pero acuérdense que alguien ya había roto algo en el cielo, creyéndose ser igual a Dios. ¿Sale? Y quiero que bajo ese contexto usted vaya entendiendo esta predicación con respecto a por qué es que el hombre y por qué es que un personaje en la Biblia tomó en forma de serpiente y le empezó a hablar a la mujer y no fue directo con el hombre. Eso lo vamos a ver más adelante. A Adán y a Eva se les permitía comer libremente de todo árbol del huerto. Dígame si Dios o no es bondadoso. Súper bondadoso. Pero a veces el hombre o la mujer ve lo prohibido. ¿Sale? Quiero que veamos aquí que hay principios en la Biblia donde tenemos que ver que Dios a veces nos pone límites, no porque Él, más bien porque Él es santo y sabe y nos conoce perfectamente. Vemos que Dios le dio a comer de todo. El árbol del conocimiento y del bien y del mal, Dios le ordenó específicamente. Dios no dijo, te aconsejo que de ese árbol no comas. Dios ordenó, y una orden es una orden. Sencillo. Solamente que en nuestra cultura hoy en día no estamos impuestos y nos agüitamos, o dígame a otra palabra, nos sentimos si alguien nos da una orden. No acatamos órdenes. Estamos tan impuestos a hacer lo que se nos pegue en nuestra gadarena gana. O sea, yo hago lo que quiera, es mi vida, yo hago lo que quiera. Y Adán y Eva no acataron la orden. Dios dio una orden, porque ciertamente Dios estableció algo, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente, no dijo, bueno, a lo mejor. Dios dijo, ciertamente morirás. Y cuando Dios dice algo y da una orden y es un mandamiento, tú dices, pues no ha pasado nada. He pecado, he fallado y no ha pasado nada. ¿Cuánto hemos pensado así? Amén. Porque no pasa nada. Ciertamente, hermanos, en nuestro caminar cristiano a veces vamos aprendiendo y a veces la vida nos da golpes duros, pecamos y no aprendemos. Y más bien dijo alguien por ahí, dice, el hombre no aprende de la historia porque vuelve a cometer los mismos errores. Bueno, en este aspecto, a Adán y Eva se les permitía comer libremente del árbol de los árboles del huerto, menos de este árbol. Pero Dios les ordenó específicamente que no comieran. Y miren, yo no lo digo, yo ahorita repetí algo que aparece en Génesis 2:17. Vaya y léalo usted para que vea que el día que este hombre, Adán y Eva, comieran de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y sabe por qué le digo esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la serpiente le dijo otra cosa a la mujer, y lo vamos a ver más adelante, que los traigo en diferentes versiones, y ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando, pero Adán y Eva eran felices en el huerto del Edén, y tal vez vivieron así por mucho tiempo. Mira, hermano, la Biblia no da
si en ese tiempo ya habían fructificado o no, si ya tenían descendencia o no, cuántos tiempos había pasado entre que Dios dio esta orden y se apareció la serpiente. No aparece porque no es relevante. Lo relevante y lo esencial y el objetivo es de que Dios dio una orden y hayan pasado 1000 años, hayan pasado 100, hayan pasado 2 días, 3 días, es que desobedecieron. ¿Va conmigo? Es lo relevante, es la parte que hayan pasado tanto tiempo, no, porque puedo decir cuánto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me enseña la historia en la Biblia de un hombre llamado David que pecó. Y dicen los que estudiamos y los que se estudia que pasó un tiempo, casi dicen muchos que 1 año, cuando el profeta vino y le dijo lo que había hecho con la mujer de Urías. 1 año. O sea que David andaba como sin nada. David andaba paseándose y todo y dijo, no cayó nada, no cayó fuego del cielo. ¿Me explico? No cayó, no hay nada, he pecado. Y David sabía que había pecado. Si usted lee la mayoría de los salmos, son de David, y David en su alma sentía, Padre, he pecado. O sea, muchas cosas, David confesando cómo se sentía en su pecado. Y vemos que en esta parte, una de las cosas que esta creación de Dios, Adán y Eva, gozaron en especial, ellos, hermano, era la comunión directa con Dios. Son de esos tipos de refrigerio que usted y yo a veces pasamos aquí en la iglesia o en nuestro hogar, conversando con Dios. ¿Lo ha experimentado usted? Donde usted se pone a orar, llora, ríe y el Señor nos ministra con su palabra, esa comunión maravillosa que mantuvieron con Dios, su creador. Durante la frescura del día Dios llegaba, los visitaba, pero un día pasó algo terrible. Sí. Satanás, de forma de una serpiente, entró en el huerto y empezó a hablar ¿con quién? Con Eva. Pero él tremendo, acuérdense de Génesis 2:18, cuando dijo, el día que comieras de este árbol, ciertamente morirás. Pero viene el tremendo, y a veces nosotros escuchamos voces, y no estoy hablando de voces sino que nos juntamos con personas, oímos otras cosas, o malinterpretamos la palabra de gente que se puede subir arriba y te puede decir, está bien, pecaste, no hay problema. ¿Qué tanto es una canita al aire? ¿O qué tanto es? O a los jóvenes, demuéstrale tu amor de esa manera. No, y quiero que me des la prueba de amor. Y ustedes saben, estamos puro adulto aquí, ¿no? La prueba de amor de ahora de los jóvenes que piden, ¿no? De esa manera, y el joven cristiano, la muchacha cristiana, y andan haciendo ese tipo de asuntos. Pero lo que yo me refiero es que a quién escuchan, a quién escuchamos. Y vemos que Adán y Eva, en el capítulo 3, ese es el texto que vamos a tratar de ver, pero en el capítulo 3, 1 en adelante, usted lo puede ver en su Biblia. Me sorprende la palabra que la serpiente utiliza, porque, bueno, es curioso. Yo tengo, Señor, ¿por qué fue una serpiente y no un perico? ¿Sí saben que los pericos hablan, va? O loros, no sé, ¿cómo se dicen ellos en Venezuela? Loros, pericos, cotorros. Y digo, ¿por qué una serpiente? Y yo he visto la serpiente, las boas, las ¿cómo se llama? Las cobras, ni una habla. O intenta hablar, pero sí se hace bien curioso, ¿no? Pss, pss. ¿Por qué? Porque es como un silbidito así. El cotorro repite lo que usted habla, ¿no? Digo, qué tremendo, ¿no? Pero bueno, es algo mío. Eva, hermanos, a la serpiente le pregunta, no le dice, sino le pregunta. Acompáñame a 3, en el capítulo 3 usted va a ver estas preguntas. La traje en diferentes versiones. Y fíjense que siempre Satanás a nuestra vida nos va a llegar con este tipo de asuntos, Con que Dios os ha dicho. ¿Qué quiere decir eso para usted? ¿Está confrontando a quién? ¿A Eva? Está confrontando la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios te ha dicho, ¿qué Dios te ha dicho a ti a lo largo de tu vida cristiana? ¿Y sabe qué? Hay muchas cosas que empezamos a escuchar, empezamos a nosotros a querer traducir nuestra propia traducción, lenguaje según César, la palabra a nuestra conveniencia, pero Dios ya ha dicho, ciertamente morirás en cuanto al pecado. Pero sí hay solución. Tampoco quiero que usted se sienta así de que, pues no, hay redención, hay una salida. Pero otra versión en traducción lenguaje actual dice así: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, siempre poniendo en duda ¿qué? La palabra de Dios.
Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mira qué tremenda. Otra versión, versión Biblia Libre, le dice esta forma: ¿en serio que Dios dijo que no pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín? Satanás no está diciendo una mentira, ¿o sí? Sí, Dios les dijo que no podían comer de dos. ¿Se acuerdan? Del árbol de la vida y del árbol del conocimiento y del bien. ¿Era verdad o no? Pero estaba poniendo en duda a Eva, como hoy en día nosotros nos ponen en duda. ¿Y a poco ahí donde vas te prohíben eso? Es que ese es el problema de hoy en día, que piensan que la iglesia prohíbe cosas, pero nunca tomamos en cuenta la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso le dije la vez pasada: hermano, lea su Biblia cada día, porque podemos ser influenciados de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos profetas, pero la palabra es siempre muy clara para nuestras vidas. Eso parecía una pregunta inofensiva, ¿sí o no parece? Con que Dios os ha dicho, ¿o de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno? No, sí, Dios fue bondadoso y le dijo: mira, le puso miles y, bueno, hermano, usted puede ver cuántos frutos no hay. Hablando de frutos comestibles, ¿no? De a montón. Pero siempre el enemigo te va a poner en cosas que van a contradecir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y fíjense, si ustedes se ponen a ver, no había 10 mandamientos ahí. Si lo captan, había solamente uno: no comas de este árbol, ni de aquel, porque ciertamente el día que tú lo comas, Adán, morirás. Eso parecía una pregunta inofensiva, pero Satanás tenía un plan malvado. Este era el de engañar a Eva para que, ¿qué? Desobedeciera ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? Génesis 3, 2, 3. Vaya conmigo ahí en Génesis 3, versículo 2 y 3. De los árboles del huerto podemos comer. ¿Quién le respondió? Eva. O sea que Eva sí sabía, tenía conocimiento, ¿sí o no? Como usted y yo tenemos conocimiento. Sí, Señor, yo sé que de esto no. Pero ¿qué tanto es tantito? Hello. ¿Qué tanto es una y bien fría? ¿Qué tanto es un chochito, no sé cómo le digan en muchos lados? ¿Qué tanto es un pasito duranguense por ahí? Pues si de allá vengo, ¿para qué voy a entrarlo otra vez? ¿Me explico? O sea, el problema de hoy es que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero la palabra, yo sé que la palabra dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. No pasará, hermanos. Y Dios no es un Dios que ande jugando ahí a la papa se quema. Los que nos quemamos somos nosotros. Hello. Pero del fruto del árbol, fíjense lo que responde Eva: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso es abundancia. Amén. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. No comeréis de él. Y hubo una cosa: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. No comeréis ni tocar. Dos cosas muy esenciales en la humanidad, ¿no? Lo que es el tacto y lo que es el gusto, el gustar, ¿no? Nos deleitamos en la comida, pero también el pecado es deleite a la carne. Y el tocar, pues bueno, tocar, robar cosas que no son de nosotros y cosas que no, simplemente no son para bendición, porque dice Dios en aquel tiempo, dijo, para que no muráis. La declaración siguiente de Satanás, en el 4, en el 5, sígame ahí en el 3, 1, 2, 3, 4 y 5 de Génesis. La declaración fue atrevida, una mentira atrevida. Y dijo, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Moriráis. ¿Y qué dice Satanás aquí? No moriréis. Esa mentira se sigue repitiendo hoy en día, y lo más tremendo es para los cristianos. Para los que se dicen o decimos ser hijo de Dios. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. Pero gracias a mi Padre Celestial, a nuestro Dios hermoso, glorioso, que tendremos entrada ante el trono de la gracia, no por nosotros, sino que si nosotros hemos pecado, dice que tenemos un fiel abogado. ¿Cuál es el fiel abogado? Jesucristo.
Así que si en esta tarde, hermano, Satanás nos ha engañado, te ha engañado, yo lo único que te puedo decir es corre a los pies de Cristo, porque Él es nuestro abogado y nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero no esperemos de que, pasen cosas. Y aún así, si vinieran, dicen a alguien por ahí, son las consecuencias de nuestras decisiones. Dice Satanás, no moriréis, le dice a Eva, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, ¿qué van a hacer, hermano? Abiertos serán vuestros ojos. Pero fíjense la tremenda mentirota, ¿no? Y lo que ahora se ven todo el día, seréis como Dios. Wow. Y eso me lleva a irme a pasajes de los profetas cuando Satanás quiso ser igual a Dios, que iría al trono, a lo más alto y ser igual. ¿Y saben qué fue lo que le pasó? Uno de estos hablan acerca, muchos pastores se habla de que el orgullo fue la decadencia del hombre, de la humanidad. Porque a veces, pudiendo reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, a veces el poder pedir perdón y el poder humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, ponemos por enfrente nuestro orgullo, ¿verdad? Siempre va por delante. Y habla acerca aquí que Él se atrevió, serán vuestros ojos abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La traducción lenguaje actual dice, eso es mentira que Dios te ha dicho, no morirán. Y ciertamente, si ustedes ven, físicamente Adán y Eva no murieron. ¿Sí lo pueden ver? Pasaron años, hermano. Y la Biblia habla que la primera muerte, muchos hablan, dice que los padres deben de ver a los hijos a vivir y el hijo debe ver al padre partir, ¿no? Es lo que normalmente se ve, porque el padre vive, la madre vive y todo, pero lo más tremendo es de que Adán y Eva vieron a uno de sus hijos que mató a su otro hijo. ¿Cómo vemos eso, no? Entre familia, hermano. Es duro, pero ahí ellos experimentaron del sentimiento del dolor, del sentimiento de que ellos no habían sentido dolor, o esa separación de alguien que salió de ellos, Caín y Abel. Y ya había muchos más, claro, pero Dios menciona a Caín y Abel, sabiendo el bien y el mal. Dice, no morirán. Dios bien sabe, cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Él y podrán conocer el bien y el mal. Y hoy el día el hombre, hermano, se ha inclinado más al mal, ¿verdad? Pero Dios quiere para nosotros el bien. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere para ti el bien, para tu familia. Y acuérdense, y algo muy objetivo es que la salvación es personal. Es tu comunión con Dios, es tu vida personal con Dios. Pero Satanás, hermano, no solo contradijo a Dios en este pasaje, sino también se trató de, más bien insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno de Adán y Eva. Le estaba reteniendo algo bueno a ellos. Imagínense, ¿no? Cuando Él había sido bondadoso y dijo, de todos los árboles del fruto que está del huerto podéis comer, pero de este y este no. Era una orden sencilla, simple, ¿no? Es como aquel niño, ¿no? Que su niño le gusta el pastel de chocolate, ¿no? Y el papá, para testerearlo o a veces para ser un buen papá, le compra el pastel de chocolate. ¿Va conmigo ahí? Y el papá llega y el niño lo ve. Y para el niño dijo, ahorita me voy a dar un buen banquete. Pero el papá dice, este pastel de chocolate no te lo vas a comer hasta que yo te lo dé. Y resulta que el papá va y lo mete al refrigerador. Y de repente se oye un silencio en toda la casa. No se oye ni una mosca. Cuando el papá sale y busca al niño y va al refrigerador, busca el pastel y oh sorpresa, no hay pastel. ¿No? ¿No le ha pasado eso? Resulta que después el papá va a buscar al niño, ¿no? Y a ver, Cesarito, ¿dónde estás, Cesarito? Ven para acá, Cesarito. Y el pastel, no sé, mamá. ¿Cómo? Y el pastel, no sé, mamá. No, yo no fui, mamá. Y el niño aseguraba que no se había comido el Cesarito. No había comido el pastel, pero sus manos y su boca lo delataban. Era chocolate, ¿no? Estaba todo embarrado, pero él aseguraba que no había sido. ¿A cuántos como papá nos pasaron eso? No, yo no fui. Todos recordamos eso de nuestra infancia. Nuestros papás dicen, ¿no te acuerdas?
Yo una vez, de pequeño, no sé por qué, pero lo tengo muy así en mi poca memoria que tengo, pero me lo recordaban mucho. Una vez yo estando, me recordaban todos y más o menos, te voy a decir, bueno, ¿cómo se acuerda? Hay cosas que a veces no acordamos en cierta edad. Y yo estaba apenas empezando a caminar y todo, y me recuerdo más porque ayer vi unas fotos por ahí y mi mamá me lo recordaba. Dice, tú una vez agarraste chiles secos y dice, no parabas de comer. Estaba rojo y llorando. Pero te habíamos dicho que no lo hicieras. Y bueno, ya caminaba y todo, ¿no? Pero digo yo, ¿cómo es que a veces la inocencia, ¿no? Nos lleva a ese tipo de cosas? Pero aquí vemos, volviendo a la historia, para no salirme tanto, insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno a Adán y a Eva. Satanás le dijo que al comer de ese fruto, ella y su esposo serían, ¿qué? ¿Igual a quién? A Dios. Y pregunta, hermano, ¿hasta hoy en día usted ha visto a alguien que sea igual a Dios? No, usted no es omnisciente, usted no es omnipresente, solamente puede estar aquí y nada más, aunque quisiéramos estar en otros lugares, ¿no? Y Dios y muchas otras cosas. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es de muchas maneras. Eva tuvo que tomar una decisión. Hoy te dice, toma una decisión. Hoy nos dice así claramente. A mí me dijo primeramente, ¿sabes qué? Hay que tomar una decisión. O eres o no eres. O eres oveja o eres cabrito, pero toma una decisión. Porque dice que a las ovejas las apartará y las llevará, pero a los cabritos los apartará en otro lado. Los cabritos, ¿cuántos conocen las cabras aquí? A mí no me gustan tanto los animales así, pero yo una vez que fui a un rancho, hermano, no daban de dar topes. Y se te acercaban y toma. Y digo, pues qué cabras estás. No dejaban y le digo, por más que te voy a dar de comer no me dejas. Y ya yo tiré y le dije a mi patrón, no, yo no quiero darles. Y las ovejas por otro lado, mansitas, calmadas, siguiendo a aquel que lleva la campanita, ¿no? Ahí van las ovejas, porque ahí van a darles de comer. Qué curioso, ¿no? Entendemos esto, el pastor de pastores es Cristo, pero hay una ovejita que tiene una campanita. Bueno, aprendimos algo esta semana, es aquel que guía a las ovejas con el pastor de pastores. Amén. Eva tuvo que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Dios había dicho, ciertamente morirás. Satanás ahora decía, no morirás. Eva tuvo que escoger en quién creer. Ahora, ¿en quién tú crees? Tanto que te han hablado, tanto que has escuchado la palabra, tanto que tu mamá, papá o tus tíos o predicas, tanto que hemos llenado nuestra mente de predicaciones y buenas y otras que ya podemos discernir de que no, esto no y todo, y hemos comido del pan de vida. Dice el Señor, decide, escoge a quién creer, a Dios o a Satanás, porque yo sé que Dios es verdad. Dios es luz y Satanás es padre de toda mentira. Eva miró la fruta y pensó en lo que había dicho Satanás, no vas a morir. Si no suena tentador, no te pasa nada. Tu esposa, tus hijos o tu esposo no vas a ver, tu patrón no vas a ver, tu familia no vas a ver. Bueno, está bien, no hay problema. No, pero es que mira, hay tanto dinero y pues esto entró. No hay problema. Gástatelo en otras cosas que pues tú sabes, ¿no? Muchas cosas podemos entremeter en esto, pero ella tomó una decisión. Tomó la fruta y ¿qué hizo? Se la comió. Eva optó por creer ¿en quién? En Satanás, habiendo ya tenido un mandamiento de Dios. Génesis 2:15 dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, un capítulo más atrás, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense la bondad de Dios, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás. Y otra vez vuelvo a repetir, porque el día que lo comieres ciertamente vas a morir. Y en ese momento Eva desobedeció. Pero déjeme decirle algo, no pasó nada cuando Eva comió. Aún no pasaba nada. ¿Saben por qué? Porque la orden se la había dado ¿a quién? Al varón. ¿Está conmigo? Al varón. Si el varón, hermano, hubiera reconocido, hubiera ayudado a su esposa,
hubiera puesto atención y cuidado el huerto, y el huerto hablo de ella, Dios la puso para el varón, para que cuidara de ella, para que supliera con ella, para que estuviera atento con ella. Bueno, como Satanás hizo pecar, ¿cómo fue que Satanás primero fue con ella? Pero fíjense que Satanás no habló con Adán, ¿o sí? ¿Quién habló con Adán? ¿Sí ve? El plan de Satanás para engañar a Eva había tenido éxito. O sea que Adán hizo un chin chin, ya, la mitad lo tenía casi amarrado, ¿no? Ella realmente creyó a él, a lo que él le dijo. Fue engañada porque, para que creyera una mentira. ¿Por qué fue engañada Eva? Porque no creyó en la palabra de Dios, que él ya había hablado. ¿Sí ve? ¿Qué tan importante es a veces nosotros creerle a Dios y creer en Dios? ¿Sí me explico? Porque muchos creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Lo vuelvo a repetir? Porque usted se va a topar con mucha gente, usted va a ir a tocar puertas. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo a Dios, pero le cree es muy diferente. Le cree lo que Él ya ha dicho en su palabra, lo que Él ya nos dejó, que es un estilo de vida. No es tanto lo que la cultura nos quiera culturizar. De que, porque estamos en Estados Unidos, bueno, pues aquí no hay más libertad. Yo he visto, hermano, de gente que viene fogosa de Centroamérica, Sudamérica, mexicanos que vienen fogosos acá y aquí se pierden. ¿Ha visto usted gente así? Se pierden, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí puede encontrar todo más fácil, en cierta manera. En cierta manera. Pero no creyó ella la palabra de Dios que ya había dado. Nosotros también seremos engañados, hermanos, si no le creemos a Dios lo que Él ya ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a tomar su decisión de subirse al arca o dejar que el arca pase. Y esa arca es Cristo, porque Cristo viene pronto. Y el que espera se santifica, se consagra, se congrega. Aunque usted diga, no, pues es que ahí estar metido en una iglesia, es que ¿cómo vamos a aprender de Dios? Si no le predicamos si nadie les predica, ¿cómo irán si nadie les predica? Nuestro trabajo es predicar, no es manipularlos. Hello. Porque dicen, no, es que ahí me quieren manipular. No, es predicarles la palabra. Y que el Espíritu Santo que está en usted, o que si usted se convierte, acepta al Señor, acepta su sacrificio, cree en Jesús que vino y se hizo carne y Dios utilizó a María para que Él naciera y vino y fue 100% Dios, 100% humano, y usted cree con todo su corazón y lo confiesa, se bautiza. El bautismo, hermano, no es para decir, ya ahora sí voy a echarle ganas, o el bautismo no es para salvación. El bautismo en agua es para declarar a todos de que tengo ya una nueva vida en Cristo Jesús. Porque la palabra es la que nos va limpiando, lavando, quitando esas malas palabras, quitando esos pensamientos obscenos de lujuria y todo eso, quitando este cuerpo que está viciado al alcohol, a las drogas, a todo lo demás, porque la palabra lo especifica perfectamente, ¿no? Perfectamente. Porque no hay psicólogo, psiquiatra, ni Walter Mercado puede hacer nada si no es el Espíritu de Dios, su palabra que dice que es viva y eficaz y penetra, y dice que es de doble filo. Porque ustedes piensan de que aquí el pastor o aquí el hermano nos está dando, pero doble filo es que es para allá y para acá. O sea, corta para acá, nos circuncida a nosotros como siervos, como líderes, pero también somos ovejas, hermano. O sea, que la palabra corta para allá y corta para acá. Amén. Hasta penetrar y bueno, Dios hace la obra. Nosotros, si no ponemos atención y nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, también seremos engañados. Por eso ese no fue el plan malvado, el fin del plan malvado de Satanás. Satanás también tenía el propósito de hacer que Adán pecara. O sea, que estaba a la mitad. Sin embargo, esta vez Satanás no habló directamente con Adán. Sí lo pueden ver ahí, como lo hizo con Eva. En lugar de eso, dependía de Eva para hacer que Adán desobedeciera a Dios. Es como ahora, ¿no? Los matrimonios y todo. Yo voy a la iglesia, no, pero es que mujer y todo. Y hay problemas. La mujer se quiere congregar o el varón quiere ir, pero la mujer dice, no tengo ganas. No, es que no, ¿para qué? ¿Para qué tanta iglesia? Pues para salvar nuestro matrimonio, para salvar nuestra vida del infierno
Y no es porque la iglesia salve, el que salva es Cristo. Pero la iglesia ofrece, hermano, palabra. Debemos de ofrecer palabra. Debemos de ofrecer, hermano, aliento. Debemos de ofrecer lo que es el banquete de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de ofrecer. Su palabra, no nuestra palabra. Esta vez Satanás no habló directamente con Adán, sino que ¿quién fue? ¿Quién lo convenció? La mujer. Dependía de Eva. Eva le ofreció la fruta a su pareja, a su esposo. Indudablemente ella le refirió lo que la serpiente le había dicho en cuanto al gran poder. Fíjense, seremos como Dios. Y cuando tú tienes a Dios en mente, Dios es poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios es todopoderoso. Tanto es el poder de Dios que ha transformado nuestra vida. Amén. Del vicio que teníamos, cada quien de nosotros teníamos algo que Dios, tú puedes decir, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. No me cambió mi mujer, porque a veces nos dicen, ¿no? Los compadres, no tengo compadres, pero digo, el compadre, la familia, a ti te cambió esa mujer. No, a mí me cambió Cristo, hermanos. Cristo me cambió, no hay más. Ahora, que Dios utiliza, bueno, Dios usa gente que son de influencia para nosotros, no como los influencers de ahora, ¿no? Que Dios ayuda a nuestros hijos y a nosotros para tener sabiduría. Indudablemente ella le refirió que la serpiente le había dicho en cuanto al gran poder que recibirían al comer del fruto. Porque le dijo, no morirás, sino serás igual que Dios. Adán tenía que tomar otra vez, como Eva, tenía que tomar ¿qué? Una decisión. Como hoy en día tú tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. O servir a Dios o no servirle. O seguir y amarlo, o seguir y comprometerte con Dios, o decir, otro día será. Pero, oh hombre, ¿quién dice que el día de mañana tendrás la chance, ¿no? O la oportunidad? Adán tenía que tomar una decisión. Él sabía bien lo que Dios le había dicho. Él sí sabía lo que Dios le había dicho de su propia boca, ¿no? Le había dicho claramente que el resultado de comer de eso sería la muerte y no el poder. ¿Cuándo Dios le prometió poder a Adán? Nunca le dijo, simplemente vas a morir si comes. Adán no fue engañado por la serpiente, por lo que la serpiente dijo a Eva. Él sabía que eso no era la verdad. ¿Quién sabía? Es como usted y yo, tanta Biblia sabemos que a veces no distinguimos entre los ataques y entre las cosas que vienen y le echamos la culpa a todo mundo. Así como ¿quién? Oh, sí, cierto. La mujer que me distes. ¿Sí o no? Y la mujer le dijo, la serpiente, Señor, falta de humildad y un orgullo súper inflamado. Si Adán hubiera reconocido, no sé qué hubiera pasado. Si Eva hubiera reconocido, no sé qué hubiera pasado. Pero ninguno de ellos reconoció su falta. Más bien, ninguno de ellos reconoció su obediencia. Adán no fue engañado por lo que la serpiente dijo a Eva. Él sabía ya lo que no era la verdad. Sin embargo, tomó del fruto y lo comió. Adán ya había pecado. Y ahí fue donde se consumió. No con Eva, sino con el sacerdote, que el Dios le dio la autoridad de cuidar el huerto y trabajarlo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Su pecado fue la desobediencia. Easy, sencillo. Desobedeció la orden específica de Dios en ese momento. Prefirió hacer su propia voluntad, como hoy en día, como yo, o como usted, o como quien quiera en todo el mundo. El ser humano sigue haciendo su propia voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. El hacer esto, Adán, hermano, se rebeló contra su creador y siguió a Satanás, ¿sí? Por desobedecer. Creyó a la mentira. El primer gran rebelde que fue Satanás. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? El resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. Pero esta parte de muerte, hermano, ¿qué clase de muerte? Una muerte espiritual, separado de Dios. Por eso es que nos cuesta tanto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por eso nos cuesta tanto levantarnos, venir a la iglesia. Por eso nos cuesta tanto levantarnos, orar. Por eso nos cuesta tanto levantar. Y usted, hermano, muchos de nosotros, y por eso digo, la espada es de doble filo. Muchos de nosotros nos dormimos con Biblia en mano, porque nos cuesta tanto leer. ¿Cierto o no? Prefiero, primero que sea, mejor pongo mi Biblia en audio, hablada. Está bien. Pero ¿cuánto nos cuesta leer? ¿O cuánto les cuesta leer? Que agarramos la Biblia, te despiertas, ya me voy a dormir, le digo a mis hijos, ya me voy a dormir. No, yo nada más estoy ejemplificando, ¿no? Ya me voy a dormir, agarro la Biblia en 5 minutos, así.
Pero Netflix puede estar prendida a la tele hasta las 2, 3 de la mañana. Hello. ¿El Señor está hablando, hermanos? Bueno, bendiga a Dios en todo tiempo. El resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. Y otra de las cosas, ¿qué clase de muerte? La muerte espiritual. Por eso es que el hombre no desea tanto. Él hace su Dios a su manera. No, Dios, este es mi tiempo, yo te doy este tiempo, yo te doy esto. O sea, a Dios lo limitamos y Dios es un Dios sin límites. Los limitados somos nosotros. Dios no nos necesita, pero nosotros necesitamos de Dios en todo tiempo. ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? En todo tiempo necesitamos a Dios. En todo tiempo. Sabemos que el cuerpo de Adán no murió enseguida. Él vivió 930 y pico años. 930 años, hermano, con 40 y algo. ¿Cómo andamos, no? Imagínense 900. Usted dice, bueno, ¿y dónde salió descendencia de Adán? Pues 930 años, hermano. Y donde no había Netflix, Hulu, Disney, ni internet, pues imagínense, ¿no? O sea, pues había descendencia, ¿no? O sea, pónganse a imaginar para que después no digamos, ay, pues ¿de dónde salió tanta gente? Pues de Adán y Eva. De ahí salió y de ahí, acuérdense que en aquel tiempo sus hijos se podían, ese es un estudio que podemos dar después, pero de la misma genética de Adán y Eva salió toda la humanidad. Vivió por cientos de años después de su acto de desobediencia, pero murió espiritualmente ese mismo día porque fue sacado del huerto del Edén. En la Biblia la muerte siempre quiere decir una separación. Todos sabemos lo que la muerte física es, ¿no? O sea, pues dejamos de existir en esta tierra. Es la separación del espíritu que está unido al cuerpo, pero la muerte espiritual, ¿qué es? Es la muerte espiritual, es la separación del espíritu de Dios del espíritu del hombre. Ya no había esa. Acuérdense que cuando Adán y Eva se paseaban en el huerto, dice que estaban desnudos. Más voy a decir algo y espero nadie se me sienta mal. Dios a ti, tú y yo aquí, por respeto, todos nos vestimos y very nice, todos nos vemos bien guapos, hermosos, pero Dios nos ve desnudos. En nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, Dios ve nuestra alma desnuda. Sabe lo que estás pensando, sabe tu pecado y sabe que tienes un corazón humilde, sencillo y obediente. Dios lo sabe, pero tu esposa o tu esposo o tus hijos que son los next to you, los que están enseguida de ti, ellos no. Pero déjame decirte algo, Dios nos mira así, tal y como somos. No hay nada que podamos ocultar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nada. ¿Sabe quiénes son tus ídolos? ¿Sabes que a mi hijo que nadie me lo toque? Porque quien lo toque me bajo de la cruz. Bajarme de la cruz. Imagínense, ¿no? No, me van a conocer lo fiera que soy. No significa que no defiendas a tus hijos, ¿no? Hay una forma que podemos defenderlo. No como ahorita, déjenme toco este tema porque es algo que está pasando nacionalmente, ¿no? Las leyes y los derechos. Hay manera de que la gente se pueda hacer notar y ver. Pero cuando hay desorden, destrucción, se aprovechan de los negocios, eso ya no es una, ¿cómo le podemos decir? Una manifestación en un buen sentido, ¿no? Sino lo llevamos todo al desorden, al querer desbaratar todo. La Biblia, hermano, con respecto a esto de la muerte, la separación del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, eso es lo que pasó a Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Ellos, su espíritu, fueron separados del Espíritu de Dios, murieron espiritualmente. Lo primero que notaron Adán y Eva de haber pecado, ¿qué fue? En Génesis 3:7, ¿qué fue lo primero que notaron? Después fíjense que Adán no le hace ninguna noción de que Eva, estás desnuda. ¿Sí ven esa parte? Sino que hasta que Adán fue el que comió. ¿Por qué? Génesis 3:7 dice así: y conocieron los dos que estaban desnudos. Y aquí vienen las obras del hombre, ¿no? Del humano. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué es que Adán y Eva no necesitaban ropas antes de pecar? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque no había maldad. Es como el niño, ¿no? La inocencia del niño. Y que, bueno, aquí hay un dato, tengan cuidado, padres, cuando publican a sus hijos en redes sociales con poquita ropa. Es un consejo.
Tengan mucho cuidado. Se lo digo como consejo. Ahora, usted decide entre el bien y el mal. Si usted lo quiere seguir poniendo, pero es un consejo personal que pueden tomarlo o no, pero tengan mucho cuidado. Sus jovencitas, cuídenlas, que publican, porque ustedes no saben. Alguien dijo por ahí, yo recibí ese consejo: lo que tú ya subes a internet, ya, alguien más lo va a agarrar, que tú ni sabes. Pequeño flash informativo. Porque Adán y Eva no necesitaban, porque habían sido vestidos con algo, con la luz de la gloria de Dios. Eran cubiertos con la gloria de Dios. Ya que el pecado había entrado en su vida, habían quedado separados de esa gloria de Dios y lo habían dejado. Adán y Eva eran pecadores. Dios pronuncia una sentencia sobre Adán y Eva. Aquel mismo día, al atardecer, hermanos, llegó Dios en busca de Adán. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Ya en estado de pecado, Dios sigue buscando al pecador. Y Dios nos encontró. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos encontró. A pesar de que nosotros dijéramos, no, yo no soy digno, yo no soy merecedor, es que no es por merecer. Dios nos encontró a nosotros, vino a buscar lo que se había perdido. Y si ustedes ven en Génesis 3, 8 al 10, seguimos en Génesis, todo Génesis, porque el primero y el segundo capítulo es la creación, lo hermoso, y vio Dios que todo era bueno. ¿Sí o no que usted y yo éramos buenos en gran manera? Éramos buenos, pero por nuestra decisión, o bueno, por la decisión de Adán y Eva, todos pecaron. Pero dice que Dios en ese atardecer llegó en busca de Adán, como todas las mañanas, como una mañana normal, atardecer, pero ellos ya no querían verle. En lugar de eso, ¿qué hicieron? Se sentían culpables. ¿Y qué hicieron? Se escondieron entre los árboles del huerto. Pero realmente nadie puede esconderse de Dios. Escucha bien, iglesia, no nos podemos esconder de los ojos de Dios. ¿Lo crees? Bueno, Génesis 3:8 dice así: oyeron la voz de Jehová. Hoy Dios te habla, hoy Dios te busca, hoy Dios te dice, ¿dónde estás tú? Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se le paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Diga conmigo, se escondieron. Como usted y como yo a veces nos queremos esconder cuando trágame tierra, ya falté al Señor, ¿sí o no? A veces pasa. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí vemos siempre la iniciativa de Dios. Dios siempre va a tener iniciativa, porque sabe que el hombre a veces no. Pero Dios quiere que a través de cuando vayamos aprendiendo la palabra, ir madurando y tener iniciativa de, Señor, me presento delante de ti. Pero aquí vemos en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Quién llamó? Dios, Jehová. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Yo vuelvo a retomar lo que dije hace rato. Todos nosotros estamos desnudos aquí delante de Dios, hablando de una manera pues metafórica, espiritual, ¿no? Estamos expuestos. No te escondas más, preséntate delante de Dios. Amén. Un Dios justo no podía pasar por alto el pecado, y no lo ha pasado y nunca lo pasará. No podía simular que nada había sucedido. Dios le dijo que se acercaran, entonces pronunció su sentencia sobre ellos. Y ahí empieza en el 3:14. Tendrían que salir de su bello huerto del Edén. Desde ese momento Adán tendría que trabajar duramente para obtener su aliento o su alimento en la tierra. Eva tendría que ser obediente ¿a quién? A su esposo. Y daría luz a sus hijos con dolor. Aún la misma tierra sería maldita por causa, fíjense lo que ocasionó el desorden o la desobediencia en el hogar, ¿no? Lo que Dios prometió al hombre, prometió en Génesis 3:14. Dios le dijo, aquí viene lo que es, sí, el hombre cayó, el hombre pecó, desobedecieron, pero Dios siempre, hermano, extiende su mano de misericordia. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado, porque Dios prometió algo al hombre. Y aquí es donde está la redención. Dios le dijo a la serpiente que había sido usada por Satanás para engañar a Eva, le dijo esto en el 3:14, maldita serás entre todas las bestias. Y si o no, la serpiente se arrastra, su pecho está sobre la tierra todo el tiempo. Muchos dicen que esa fue la maldición, porque muchos hablan de que la serpiente iba parada o tenía alitas y todo eso y volaba. Pero bueno,
Eso es lo que muchos dicen, pero bueno, nosotros conocemos la serpiente que se arrastra. Y dice, y serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y alguien dijo por ahí, dije, mira qué tremendo, ¿no? Qué revelación. Nosotros somos sacados ¿de dónde? Hasta los días de hoy el hombre siempre quiere ser, más bien la serpiente o Satanás quiere devorar. Porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre quiere deshacer el plan de Dios hasta la fecha. Dios se dirigió a sí mismo a Satanás y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15 lo dice así. Dios hizo la primera promesa en cuanto a un Salvador venidero. Ahí está el protoevangelio, el prototipo del evangelio de que una simiente de la mujer nacería para vencer y herir en la cabeza a Satanás. Pero Satanás heriría en el carcañal, en el talón. Pero el talón no es una herida de muerte. La cabeza destruye. En la cabeza aplastar. Y esa fue la promesa de la cruz del Calvario. Cristo Jesús venciendo la muerte y a Satanás condenándolo por los siglos de los siglos, al agua, al fuego eterno, al infierno, pero a todos aquellos que en Él creen, no perecerán, sino tendrán vida eterna. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Este Salvador, en 3:15, el Salvador venidero, que pasarían años, hermano, miles de años, cientos de años. Ahora nosotros vemos, en aquel tiempo, Adán, Eva, Moisés, Jacob, Noé, veían hacia el futuro, hacia una promesa venidera. Ahora nosotros vemos hacia atrás, en los escritos, en la palabra, la cruz del Calvario, que se cumplió la promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva. Amén. Adán, el primer hombre creado por Dios, había sido vencido por Satanás. Pero he aquí Dios hizo la promesa de la llegada del Señor Jesucristo, que vencería a Satanás en su muerte y su resurrección. ¿Cómo proveyó Dios al hombre, hermano? Debido a que Dios es un Dios santo, no puede permitir el pecado en su presencia. Adán y Eva habían pecado, por esa razón tenían que salir del huerto. El pecado siempre separa al hombre de Dios. Dígame si no es cierto. ¿Cómo nos sentimos cuando eventualmente pecas? Y te sientes que... Pero abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, eventualmente. Pero por otro lado dice, el que practica el pecado es del diablo. Y la práctica es como el futbolista profesional. ¿Qué hace el futbolista profesional? Practica todos los días y le pagan bien. Más que a doctores y gente que salva vidas, pues. Pero eventualmente el cristiano puede pecar. Sí, pero gracias a Cristo, el pecado siempre separa al hombre de Dios. Pero Dios tenía un plan. Un día mandaría a su Hijo unigénito al mundo para morir por los pecados tuyos y míos. ¿No das gracias a Dios por Cristo? Por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo había hecho posible que el hombre fuera perdonado de tu pecado, de nuestro pecado, y que volveríamos a tener comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios, no por nuestros esfuerzos, nuestros méritos, sino por la sangre del Cordero que venció en la cruz. Mientras tanto, Dios proveyó para Adán y Eva, les vistió con túnicas de pieles. Ahí va, otro mensaje del evangelio que se ve ahí. Dios tuvo que decirle, no, eso lo que tú hiciste, tus delantales de ramas, no. Dios los vistió con pieles. Ahí está en Génesis 3:21. Si puede usted leerlo, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y para ver pieles, ¿qué tenía que haber, hermano? Derramamiento de sangre. Por eso es que ahora usted puede entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. ¿Lo puede ver claro? Porque Adán y Eva habían entendido de que un cordero, un animalito, y a lo mejor hay muchos aquí defensores de los animales. Ay, pero ¿por qué el animalito? Y bueno, es que tenemos que entender que hablaba de un propósito, que Cristo iba a dar su vida por ti y por mí para vestirnos con el linaje del amado.
de Cristo por su muerte, su sangre, su resurrección. Y en muchas iglesias ya a muchos pastores, a muchos invitados le dicen: hey, ya no hables de sangre, ni de muerte, ni de crucifixión. Mano, si eso es la verdad bíblica, si ocultamos eso y lo queremos maquillar, ¿dónde queda la redención? Mientras tanto, Dios proveyó y le dio pieles, túnicas de pieles, y Dios los vistió. Dios nos quiere vestir a cada uno de nosotros, o nos ha vestido por la gracia y la misericordia de Cristo en la cruz del Calvario. Dios tuvo que matar a un animal inocente para cubrir a dos personas que habían pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Estamos? Pero la dádiva, ¿qué es dádiva? Don, un regalo, la bondad que sale del corazón profundo de Dios para ti, para mí, es vida eterna en Cristo Jesús. Al matar esos animales o este animal inocente para hacer túnicas de pieles a Adán y a Eva, Dios les enseñó que en Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre, hermanos, no se hace remisión o perdón de pecados. Amén. ¿Para qué es la sangre de Cristo, pues? Para remisión de pecados. No es para que, tu casa nueva, úngela con la sangre de Cristo. O tu carro, bueno, podemos orar por tu carrito, podemos orar, eso es algo agradecido, ¿no? Como oramos por diezmos y ofrendas, es darle gracias a Dios. Pero imagínense decir que la sangre de Cristo sea derramada sobre tu casa. Viene un terremoto y se la lleva, ¿no? O un tornado. Pero la sangre de Cristo es para remisión de pecados. ¿Queda claro? Es para remisión de pecados, para perdón de pecados. Dios había provisto la forma en que Adán y Eva y sus descendientes podían volver a tener comunión. Ya casi termino con este mensaje. Desde aquel entonces hasta que viniera el Señor Jesús como Salvador, la gente tendría que ofrecer corderos. Por eso usted ve todo eso, lo que el pueblo de Israel, es más, por eso usted, cuando Egipto no quiere dejar salir al pueblo, ¿qué se ofrece y qué le dice a Moisés? Cada familia tomará un corderito sin mancha, puro, y pondrá en sus puertas la marca para que el ángel de la muerte pase. El que creyó, creyó. El que no creyó, ¿sí ve? La sangre. Bueno, yo estoy diciendo, bueno, pero acaba de decir que en las puertas. Bueno, es que ahí estaba hablando ya de algo futuro, ¿no? En las familias, en las personas. Y era un símbolo, era un pacto que Dios tenía. Dios aceptaba estos sacrificios de animales porque quienes lo ofrecían con fe esperaban la venida del Señor Jesucristo. Fíjense, dice ese pensamiento: la ruina del hombre por el pecado llegó al mundo porque Adán decidió hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo está nuestra vida ahorita? Si tú pones y yo me pongo a hacer un examen de mi propia vida, ¿cómo está? ¿Estás haciendo tu propia voluntad o estás dejando que Dios haga su voluntad en ti? ¿Lo puedes pensar un momento? Fíjense que después de la caída del hombre, Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Los colocó en ese jardín a dos querubines, o a los querubines como guardia del jardín. Ahí está en Génesis 3, 23 y 24, para asegurarse de que nunca pudieran regresar. Y de la única manera que podemos volver a entrar al cielo es a través de la sangre de Jesucristo, que nos ha redimido. Es el único, podemos decirlo, no me lo tome mal, el boleto de entrada. Creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Desde entonces, hermano, la humanidad ha encontrado dolor. Dígame aquí que alguien que no sufra, que no tenga dolor. Hemos pasado por dolor o sufrimiento. ¿Hay alguien aquí que no haya sufrido jamás? Todos hemos sufrido, ¿no? Trabajo extenuante en todos los aspectos de la vida. En todos. Todo es el resultado de la maldición que Dios trajo a la tierra después de la caída del hombre. Este evento se conoce como la caída, mis hermanos, del hombre y la redención, lo que hemos estado hablando ahora. Tenemos redención por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como consecuencia de la caída tenemos la esperanza, y eso es lo que quiero dejarte, la esperanza de la salvación eterna. Podemos experimentar el perdón de nuestros pecados solo clamando a Dios, confesándolos y poniendo nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús como la única fuente verdadera de nuestra redención. A través de Jesús nos reconciliamos con Dios. ¿No te agrada eso? ¿Quieres tener la reconciliación? ¿Quieres obtener la reconciliación en esa comunión con Dios?
Termino con estos dos textos. Si me puedes acompañar, hermano, Romanos capítulo 5. Y esta es una promesa para ti y para mí, y es una palabra de Dios para ti y para mí. Romanos 5:10. Yo creo que muchos lo conocen. ¿Lo tenemos? Cierro con esto. Dice el apóstol Pablo: y para tu vida, para tu corazón, para tu alma, para tu refrigerio. Sí, somos pecadores, pero Dios nos muestra tanto. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estamos ahí, Romanos 5:10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué, hermanos? De la ira. ¿De quién? De Dios. Porque siendo enemigos, ¿qué éramos antes? Enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿No le das gracias a Dios? ¿No le dices gracias porque me ha reconciliado? Aún siendo un pecador, aún siendo un desecho, aún siendo alguien miserable. Y 2 de Corintios capítulo 5:18. Y esto atesóralo en tu corazón, hermano, para que nadie nos diga, nadie nos quiera hacer menos o más, sino que dice Pablo, estos dos pasajes, estos dos versículos o capítulos los escribe Pablo. Y en 2 de Corintios 5:18, del 17 habla así, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos? Nueva criatura. Las cosas viejas, hermanos, ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo esposo, una nueva esposa. Sí, con cosas que tenemos que ahora trabajar en ellas. Pero trabaja en ellas, hermano. Trabajemos en ella. Si éramos gritones y muy impacientes, exaltados, tenemos ahora el Espíritu Santo en nosotros, porque nos ha dado una nueva vida. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, no de la psicología o la psiquiatría no, la nueva vida proviene de Dios, quien nos reconcilió. Otra vez la palabra reconciliar consigo mismo. Él mismo lo hizo por Cristo y nos dio el ministerio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El ministerio de la reconciliación. Si algo hay con alguien, con tu suegra, con tu suegro, con tu tía, con tu tío, con tu abuelo, con tu abuela, con tu esposa, con tus hijos, ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. En cuanto a nosotros, estar en paz con todos. Y si no lo hacemos, hermano, nuestro evangelio no va a servir de mucho. Lo que nosotros decimos creer no sirve de nada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Mientras vivimos en la tierra donde nos rodean las consecuencias de la maldición, gemimos interiormente mientras esperamos la redención final, cuando Cristo regrese a la tierra por ti y por mí. Hermano, una cosa: la iglesia es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a regresar por su iglesia. Solo a Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo nos santifica. Solo Cristo. Gracias a Dios por esa promesa que desde Génesis se dio, para que usted y yo ahora por la fe podamos creer en Él. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito. O si tú quieres reconciliarte con el Señor, que a veces pensábamos que así como vivíamos estamos bien, cuando Dios te dice: búscame, no te duermas, despierta, iglesia. Mira, hay estudios bíblicos. Mira, hay oraciones que la iglesia se reúne. Mira, los domingos, que el domingo sea el día del Señor. Levántate con gozo, con alegría. Búscame, porque llegará el tiempo que esto se acabará. Y no es por agradar a un edificio, una iglesia, un grupo, sino es por agradar a Cristo. Comprométete con Cristo. Comprométete con la palabra. Y verás que en poco tiempo
Estarás sirviendo, estarás gozando del servicio, estarás gozando de hablar de las maravillas de Dios. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos.